El mercado cambia constantemente y a su vez también lo hacen los gustos de la sociedad, que se ve inmersa en un torbellino de tiempos convulsos. Sin duda, esto supone un reto para las agencias de comunicación, que han de actualizarse y hacer un excelente uso de sus capacidades para estar a la altura de lo que les piden sus clientes. Así que para conocer un poco mejor qué son las agencias de comunicación, hoy nos acompaña el sociodirector de la agencia OMA de Lleida, José Luis Cunillera. Pues hoy tenemos con nosotros al sociodirector de la agencia integral OMA, José Luis Cunillera. Bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias. ¿Qué implica una agencia de comunicación integral? ¿Qué supone eso? Bueno, la comunicación integral la entendemos como atacar, digamos, los diferentes procesos de comunicación desde diferentes canales, ¿no? Integral significa que al final nosotros estamos dando respuestas a proyectos de comunicación desde múltiples canales y por tanto de una forma integral. Al final muchas veces el cliente tiene necesidades en canales digitales, pero también los puede tener en canales offline o en temas de relaciones públicas, etc. Y nosotros, como agencia de comunicación integral, lo que trabajamos son todos ellos, eso sí, conectando pues la estrategia o los objetivos que pueda tener este proyecto, ¿no? ¿Y qué departamentos en una agencia de comunicación integral debería tener, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros prácticamente hablamos como de 4 ejes o de 4 pilares, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con el branding, con la marca, con el diseño. Esa parte es una parte, digamos, vinculada a todo lo que es el diseño gráfico y toda esta línea. Luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con los contenidos más audiovisuales, ¿no? La fotografía, el vídeo, toda esta parte. La tercera sería toda la parte digital, y aquí tendríamos una parte como una doble vertiente, una más vinculada a las plataformas, como la creación de páginas web o tiendas online, toda esta parte. Y luego todo lo que es la comunicación digital, pues aquellos canales por los que se expresan los contenidos y se comunican el cliente a nivel digital, ya sean redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro canal digital, ¿no? Y la cuarta pata, digamos, que coge todos estos elementos sería la parte más estratégica, ¿no? La parte más de estrategia, de definición de acciones, de visión transversal de los proyectos, ¿no? Y aquí están muchas veces de ahí nacen muchas veces las campañas, los proyectos de comunicación que tienen que ver con eso, con la idea, ¿no? La idea del cliente, los objetivos del cliente y plasmarlos en los diferentes múltiples canales, ¿no? ¿Y qué roles profesionales habrían dentro de estos departamentos que has ido mencionando? En el ámbito de diseño, básicamente diseñadores gráficos. Estamos hablando de personas de una alta creatividad. Al final, en una agencia de comunicación, yo que diría, todos somos creativos, ¿no? Además, somos creativos desde las personas que podemos trabajar en aspectos más técnicos, que parecen más técnicos, que no tan de diseño, de dibujo, ¿no? Claro. Pero efectivamente todos somos muy creativos, ¿no? Entonces, toda esta parte, digamos, de diseñadores gráficos, personas que trabajan el diseño. Luego habría personas vinculadas más a la fotografía, a la edición y a la producción de vídeo. Eso es otros perfiles que tenemos, de hecho, en la agencia. La tercera parte sería más la que tendría que ver con personas que generan contenidos y que trabajan en los canales digitales. Léase periodistas, gente, digamos, formada en comunicación, comunicación audiovisual, etcétera, ¿no? que conocen contenidos, que redactan contenidos y que los distribuyen por los diferentes canales, ¿no? Ahí luego también habría en toda esta parte digital, estaría el ingeniero que trabaja toda la parte web y de e-commerce, ¿no? Y luego ese perfil que he de decir que es un perfil difícil, porque difícil en el sentido de difícil de encontrar, porque realmente lo que nos encontramos es que quizás estos perfiles que he relacionado forman parte o están conectados con los estudios, con la formación, digamos, más normalizada.
Pero sí que es cierto que hoy día tenemos unas necesidades, las empresas como nosotros, ¿no?, de dar respuesta al conocimiento de plataformas como, nombrando marcas, pero como Google, o como Facebook, como Instagram, etcétera. Todo ese tipo de canales, o como los que están continuamente saliendo, porque en nuestro ámbito continuamente están saliendo nuevas plataformas y nuevos modelos. Y ahí sí que es verdad que el profesional es un profesional que no existe, no sale formado expresamente, sino que tiene que de alguna forma buscar diferentes ámbitos para crearse, ¿no? Y muchas veces incluso nosotros en la propia agencia es donde hacemos brotar, digamos, ese tipo de talentos, ¿no?, en el ámbito digital. ¿Y cómo lleváis a cabo una estrategia para que esta tenga coherencia? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta, ¿no?, con la marca? Bien, en primer lugar, nosotros cuando nos enfrentamos a un proyecto, lo primero que hacemos es, de una forma lo más analítica posible, entender qué es lo que quiere nuestro cliente, y hacerle ver qué posibilidades tiene la comunicación, ¿no?, qué es lo que le puede aportar, ¿no? Muchas veces nos encontramos en que un cliente nos dice: quiero hacer un tríptico, ¿no?, un díptico, un folleto, cualquier elemento, ¿no? Entonces, yo muchas veces les pregunto, esta parte me toca a mí dentro de la agencia, ¿no?, la parte más estratégica, más de consultoría, ¿no?, y muchas veces les pregunto, digo, ¿no?, ¿para qué lo quieres, ¿no? Entonces, a veces parece una pregunta muy obvia, ¿no?, pero o la respuesta puede parecerlo, ¿no? Y el cliente muchas veces dice, pues yo lo necesito para que se vea lo que hacemos en nuestra empresa, ¿no? Claro, explicar lo que haces en una empresa en sí mismo no es un objetivo. El objetivo puede ser que aquel elemento sirva para vender más, para entrar en un mercado, para conectar con un nuevo producto, etcétera, ¿no? Entonces, la parte primera es analizar bien qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo, ¿no? A partir de ahí, cuando nosotros entendemos bien qué es lo que queremos conseguir conjuntamente con el cliente, cuál es el objetivo, ya es trabajo nuestro entender cuáles son los canales más adecuados para alcanzar el público objetivo que queremos, ¿no? Ya sean mercados nacionales, internacionales, o sea, digamos, aquella segmentación que denominamos en comunicación, ¿no?, la segmentación de públicos, de clientes, de los targets que se dicen, ¿no? Sí. Es decir, ¿a quién nos dirigimos, ¿no? Y teniendo, por un lado, cuál es el objetivo y el producto, y teniendo, por otro lado, cuál es el target, el público objetivo, nosotros lo que nos encargamos es buscar los diferentes canales. ¿Qué tiene que tener esto? En todo este proceso tiene que haber una coherencia visual, de discurso, de contenido, que es lo que refuerza el mensaje, ¿no? Para nosotros es clave que en todos los diferentes canales seamos coherentes, ¿no? Y la imagen, el discurso del cliente sea siempre sólido y claro, ¿no? Una parte de la comunicación integral es la comunicación corporativa, ¿no?, o institucional. ¿Cuáles son los elementos más importantes de esta? La comunicación corporativa lo que pone en valor normalmente es un refuerzo más de la marca, ¿no? Es un refuerzo tiene mucho que ver con y disculpad el palabra, ¿no?, el branding, ¿no? Digamos, sí. Es como, de alguna forma, la comunicación corporativa lo que pone en valor es esa corporación, esa empresa, ¿no? Más allá de un producto concreto o un servicio concreto, ¿no? Plantea el todo, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de poder acompañar a grandes empresas, medianas y pequeñas también, pero en este caso quizás más vinculado con la comunicación corporativa, tenemos la suerte de acompañar a grandes empresas que tienen diferentes negocios y productos y servicios y, por tanto, incluso públicos diferentes, pero nosotros nos encargamos de buscar ese paraguas, ¿no?, que vendría a ser la comunicación corporativa, ¿no?, ese mensaje común que de alguna forma quiere presentar la empresa, ¿no?, que ayuda a la empresa a posicionarse en el mercado. Y eso básicamente sería la comunicación corporativa, esos mensajes, esas acciones de comunicación que permiten conectar todos los diferentes negocios con una idea común. ¿Y cuáles serían las diferencias, ¿no?, entre la comunicación interna y también la externa? ¿En qué se diferenciarían principalmente? Bien, nosotros nos encontramos que en los últimos tiempos existe una gran preocupación por parte de las empresas
por comunicar internamente, no solo externamente, sino también internamente. Y todo esto tiene que ver muchas veces con la dificultad por parte de las empresas de captar talento y de retener talento, ¿no? De alguna forma. Son dos elementos clave, ¿no? Sí. Hoy día en las organizaciones, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con las personas, ¿no? Y la comunicación interna tiene mucho que ver con eso, o puede aportar mucho a eso, ¿no? La comunicación interna es aquella comunicación que utiliza la propia corporación, la propia empresa, para explicar internamente qué está haciendo y para explicar internamente también ese mensaje que explicaba antes Paraguas, ¿no? De alguna forma esa filosofía, yo diría como ese mensaje clave, ¿no? Que es esa cultura de empresa que se traslade, ¿no? Que se traslade también internamente. Y es muy importante porque de alguna forma en pequeñas organizaciones, en grandes organizaciones, pero también en pequeñas organizaciones es habitual que a veces personas que están en la propia organización desconocen aspectos de la propia organización, ¿no? Acciones o actividades que está haciendo la propia organización, ¿no? Entonces es muy importante que ese mensaje llegue, ¿no? Y lo hacemos a través de herramientas de comunicación interna como pueden ser newsletters internos o incluso otros menos tecnológicos como puede ser un tablón de anuncios, podría ser, ¿no? Es decir, al final tampoco es tan importante el canal tiene que ser efectivo, ¿no? Y es un poco lo que buscamos, ¿no? Por contra, la comunicación externa es toda aquella que explica desde para afuera, para públicos exteriores, que es lo que comentaba anteriormente, todos los mensajes, ¿no? Pero creo que es muy interesante, disculpa, la parte esta de la comunicación interna y creo que hay mucho trabajo a hacer. Me imagino que también la comunicación interna dependerá mucho de la magnitud de la empresa, ¿no? Que intentéis buscar una estrategia u otra. Sí, tiene que ver muchas veces con la dimensión. De hecho, por ejemplo, es cierto que nosotros trabajamos con empresas que están implantadas en todo el mundo, que tienen sedes en todo el mundo, en diferentes países, ¿no? Empresas que son globales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que una empresa que es global y que tiene una sede en Brasil, o una sede en Rusia, o una sede en Tailandia, ¿cómo podemos hacer llegar el mensaje de lo que es la organización, de lo que está haciendo la organización? Efectivamente, en ese tipo de casos tiene más complejidad, ¿no? Pero nos podemos encontrar en empresas, nosotros tenemos clientes a nivel local que simplemente tienen diferentes espacios. La empresa no está en un único espacio, sino que está en diferentes espacios. Y eso ya de por sí genera una cierta dificultad en la comunicación, ¿no? Entonces, no, yo creo que tampoco tiene que ver, evidentemente, con la cuestión logística, ¿no? Tiene que ver con la cuestión logística, pero también tiene que ver con una cuestión de creer realmente en la importancia, en poner en valor ese tema, ¿no? Y eso es un tema que tiene que ponerse en valor desde el liderazgo de la organización, desde arriba de la organización. Tiene que haber la convicción de que eso es importante, ¿no? Y de arriba a abajo ir trasladando todo ese mensaje, ya sea a nivel local o ya sea incluso en el mismo espacio en el que está trabajando un equipo, ¿no? En el mismo espacio, por ejemplo. Sí, porque al final a veces incluso estamos trabajando con compañeros y se crean en algunas organizaciones como pequeñas submundos, pequeñas islas, ¿no? Incluso hoy día con la tecnología ves a veces grupos en los que están en oficinas diáfanas y hay personas trabajando con auriculares, que está muy bien, escuchando música, que está muy bien, pero realmente al final es como que todo el mundo está... A veces eso hace que te desconectes un poco de la realidad de la organización, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte en la agencia OMA de tener un espacio común de trabajo en el que tiene que ver mucho con lo que somos o con lo que ofrecemos, ¿no? Con esta comunicación integral, ¿no? En el mismo espacio de trabajo están las personas de diseño, las personas de contenidos, las personas de audiovisual, etcétera, las diferentes personas de diferentes departamentos que comentábamos antes. Y cuando tenemos un proyecto o un cliente entra en la agencia, nosotros hacemos el símil y decimos que ponemos al cliente en medio de esa mesa y todo el mundo alrededor está conectado con ese cliente desde diferentes vertientes, ¿no? Al final, cuando haces una página web, esa página web tiene una parte de programación y de maquetación y de la manera en la que tú vas a explicar el discurso, pero también tiene una parte de fotografía, de diseño, de imagen, de colores, de contenidos, y todo eso tiene que conectar, y todo eso lo hacen diferentes personas, ¿no? Y eso para nosotros es la parte más singular de nuestra actividad y la que justifica el hecho de que seamos ahora mismo un equipo multidisciplinar de diferentes personas
que trabajamos en focos comunes, ¿no? Estáis en un espacio diáfano, pero me imagino que también tenéis que hacer reuniones, ¿no? O debéis hacer reuniones para explicar, ¿no?, qué está haciendo cierto departamento, ¿no?, de OMA, para intentar complementarlo con la comunicación. Sí. De hecho, existe una cierta, quizás tenemos una cierta preocupación, o nos ocupa mucho a nosotros en la agencia la comunicación interna, explicar los proyectos. Es que es imprescindible, porque al final, como decía antes, nuestros proyectos involucran a muchas personas, a diferentes personas. Entonces es clave que se entienda bien el proyecto. Es verdad que nos ayudamos de herramientas. Nosotros trabajamos con herramientas digitales, fundamentalmente, que nos permiten disponer de toda la información, de lo que está sucediendo, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso en el móvil, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Pero con independencia de este tipo de herramientas, existe la necesidad de sentarte, de hablar, de explicar el proyecto, de entenderlo, de trasladar lo que el cliente quiere conseguir y cómo nosotros le podemos dar esos matices. Incluso más allá de esto, antes comentaba, ¿no?, la creatividad como un elemento clave en una agencia de comunicación. Para nosotros es un elemento, te diría, fundamental, ¿no? El ser creativos, ¿no? El ser realmente... pero cuando hablo de ser creativos no quiero decir ser originales y únicos. A veces muchas cosas están inventadas, ¿no? Ser creativos va más allá de ser originales y únicos. Ser creativos quiere decir plantear, hacer propuestas que encajen muy bien con lo que quiere nuestro cliente, ¿no? Y que evidentemente sean singulares, sean especiales, ¿no? Tengan ese punto de creatividad, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho, pero eso tiene que ver con sentarse juntos y empezar a hacer esos brainstormings, esos trabajos, digamos, de creación que tenemos que hacer en nuestra actividad, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos principales, ¿no?, para llegar a ese cliente potencial que intentáis llegar, ¿no?, a través de la comunicación? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, nosotros como agencia, para poder alcanzar nuestro cliente, para llegar a nuestro cliente, claro, al final nosotros también hacemos comunicación de nosotros mismos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos nuestros canales de comunicación, que son fundamentalmente tenemos una serie de canales básicamente digitales, nuestra página web, nuestros canales sociales, nuestras redes sociales, nuestros Instagrams, Twitter, LinkedIn, toda esta parte de canal digital, al que naturalmente invito a todo el mundo a que nos pueda seguir y acompañar y que pueda conocer todo aquello que estamos haciendo. En esos canales lo que hacemos es precisamente eso, es explicar lo que hacemos, explicar básicamente nuestra actividad a través de proyectos, ¿no? Más que decir nuestros servicios constan de tal, al final enseñamos pues un diseño de una preciosa botella de aceite o una nueva página web o una nueva revista o un nuevo spot de televisión. Todo eso es lo que nosotros hacemos y a partir de ahí, esa es la manera en la que llegamos a nuestros clientes y evidentemente a través de la relación personal. Eso es importantísimo. Nosotros no entendemos la comunicación sin una parte personal, porque en la comunicación hay una parte que para mí es esencial, ¿no? Que es la palabra, antes decía la creatividad, quizás otro elemento muy importante para mí es la confianza, ¿no? Nosotros al final somos cómplices de la estrategia de una empresa, ¿no? Y nosotros tenemos que estar, muchas veces estamos muy cerca de la dirección o al lado de la dirección de una empresa, ¿no? De donde se está planeando una estrategia y nosotros somos el instrumento que va a ayudar a reforzar o alcanzar esos objetivos y por tanto establecer una relación de confianza máxima con nuestros clientes es fundamental y en eso trabajamos, ¿no? En esa relación personal. En vuestra web hacéis mención, ¿no?, a la importancia del unboxing. ¿Por qué es tan importante, ¿no?, que esta nueva moda por así decirlo, ¿no? Porque se ha implementado mucho en Instagram, sobre todo en TikTok. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque al final hay una parte experiencial que es fundamental. Al final lo que nosotros estamos buscando es que cuando adquirimos una cosa pase algo, no simplemente adquiramos una cosa, ¿no? Más allá de lo que es el producto, hay unos elementos que van alrededor del producto que también nos interesan y nos llaman mucho la atención y tienen que ir incorporados, ¿no?
Al final evidentemente un producto tiene una función, ¿no? Pero un producto tiene una función y unos elementos que hay alrededor que nos hacen sentir cosas, ¿no? Y las personas tenemos una parte emocional, evidentemente, una parte racional que dice este producto es bueno, este producto tiene una calidad o la calidad que yo espero, pero este producto me emociona, tiene una parte que me traslada a algún lugar, ¿no? El unboxing, como otros elementos, pero también el unboxing es una parte de ello, es decir, lo que nos gusta intentar buscar en nuestros proyectos en los que está involucrado lo que sería el packaging, no toda esta parte, ¿no? Intentamos buscar el efecto wow, ¿no? El efecto wow, que es aquel de abrir, que digan, ostras, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué experiencia, qué me estás explicando, más allá de lo que hay, ¿no? Vais a buscar más al detalle, ¿no? Y que todo esté... Sí, vas a buscar, digamos, que la persona que adquiere aquel producto, cuando lo tenga en sus manos, tenga no solo un producto, sino una historia, tenga un relato, tenga una experiencia, todo aquello le transporte a algún lugar, ¿no? Entonces, de eso nos encargamos en el ámbito de la comunicación. Siempre basado en una parte real, ¿no? Porque a veces se dice muchas veces en el mundo de la comunicación y del marketing, bueno, pero eso es marketing, ¿no? Es decir, sí, evidentemente son herramientas de marketing, pero más allá de que sean herramientas de marketing, son realidades, lo que somos capaces de vestirlas de una forma bonita, atractiva y sobre todo que emocione, ¿no? Que es la parte fundamental. Hemos hablado de packaging, ¿no? El año pasado justamente Omar recibió el premio de oro, ¿no? A la categoría de packaging en el Festival de Publicidad de Cataluña. ¿Qué supuso eso, ¿no? Para vuestra agencia? Bueno, para nosotros es un grandísimo reconocimiento a nuestro trabajo, es un honor que una asociación en la que participan las empresas más importantes de Cataluña pues nos puedan reconocer un trabajo, ¿no? Que al final son los profesionales que están reconociendo nuestro trabajo. Evidentemente para nosotros el principal premio es la satisfacción de nuestro cliente, que él esté contento con lo que estamos haciendo y que sobre todo, más allá de que sea bonito o no sea bonito ese diseño, que ese producto cumpla su función también comercial, ¿no? Y alcance sus objetivos de venta en este caso y de penetración de mercado, ¿no? Recibir un premio es un elemento añadido que aporta valor a ese producto porque le aporta valor a nuestro cliente y a la visibilidad que va a tener ese producto, ¿no? Y a nivel personal, a nivel ya más propio y mirando exclusivamente a lo que es la agencia, bueno, pues es un reconocimiento de nuestro esfuerzo, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de recibir ese premio, también hemos tenido la suerte de recibir otros premios, ¿no? en diferentes categorías de diseño, incluso a nivel internacional, etcétera, ¿no? Y siempre son un gran reconocimiento para nuestro equipo, ¿no? Para nosotros, la verdad es que tenemos, y en eso yo me enorgullezco de decirlo, un grandísimo equipo de profesionales en la agencia OMA, y que podamos recibir ese tipo de premios, lo único que hace es reforzar esa realidad, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis Cunillera, por venir hoy a Grupo Esneca Televisión. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias.